Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La lluvia caía con fuerza sobre Madrid aquella noche de jueves, transformando las calles del barrio de Salamanca en un reflejo oscuro y brillante de las luces de los postes. Ricardo Almeida observaba por la ventana del taxi las gotas escurriendo por el cristal, cada una de ellas pareciendo cargar el peso de la ansiedad que sentía en el pecho. Había partido hacia Shanghái hacía casi 5 semanas, conduciendo negociaciones importantes para la expansión de la empresa que había construido a lo largo de 20 años. Los contratos estaban firmados, el negocio cerrado, pero algo dentro de él no le permitía sentir la satisfacción esperada. Durante todo el viaje, una inquietud inexplicable lo había acompañado. En las reuniones interminables, en las cenas formales con inversores chinos, en las madrugadas de insomnio en el hotel, Ricardo no lograba apartar una sensación extraña, como si algo estuviera fuera de lugar en su vida. Tal vez era el cansancio acumulado de los últimos años, siempre viajando, siempre cerrando un negocio más, siempre persiguiendo el próximo proyecto. O tal vez era algo más profundo, una voz que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Fue por eso que decidió anticipar el regreso. Verónica, su esposa, se había sorprendido con la llamada. Ella siempre se mostraba tan organizada, tan en control de todo, que cualquier cambio de planes parecía molestarle. Pero Ricardo no había dado muchas explicaciones, solo dijo que extrañaba su casa, que quería volver. Ella había aceptado con aquella voz suave que usaba al teléfono, pero él había percibido una vacilación, un breve silencio antes del de acuerdo. El conductor se detuvo frente al portón de la casa, una residencia amplia y elegante, en una de las calles más valoradas del barrio. Ricardo pagó la carrera, tomó su maleta y cruzó el jardín mojado hasta la entrada principal. Eran casi las 10 de la noche. Las luces del salón estaban encendidas, pero la casa parecía extrañamente silenciosa. Abrió la puerta con su llave, el sonido del cerrojo resonando en el vestíbulo de entrada. Verónica apareció casi inmediatamente, bajando por la escalera. Llevaba un vestido azul marino, perfectamente ajustado, el cabello recogido en un moño impecable. Su rostro mostraba sorpresa, pero Ricardo no pudo identificar si era genuina o ensayada. «Amor, no me avisaste. Que llegarías hoy», dijo ella, bajando los últimos escalones con pasos medidos. Habría preparado algo especial. Ricardo depositó la maleta en el suelo y la abrazó, pero el gesto pareció mecánico, desprovisto de la calidez que debería existir después de tantas semanas separados. Sintió el perfume caro de ella, sintió la frialdad de las manos que tocaron brevemente su espalda antes de alejarse. «Quise darte una sorpresa», respondió él, observándola atentamente. «¿Dónde está Amanda?». El rostro de Verónica mantuvo la compostura, pero algo pasó por sus ojos, demasiado rápido para ser identificado completamente. «Amanda está en su habitación. No sé, siente muy bien hoy. Creo que es mejor no molestarla ahora». Ricardo frunció el ceño. «¿Cómo que no está bien? ¿Está enferma?». «No exactamente enferma», respondió Verónica caminando hacia el salón y haciéndole un gesto para que la siguiera. «Es más una cuestión emocional. Ya sabes lo sensible que es. A veces tiene estos momentos de recogimiento». Él no se movió. «¿Recogimiento? Verónica, hace 5 semanas que no veo a mi hija. Voy a subir y hablar con ella». «Ricardo, tal vez sea mejor dejarla descansar». La voz de Verónica adquirió una firmeza sutil. Tomó un calmante más temprano. «Debe estar durmiendo». Pero Ricardo ya subía las escaleras, ignorando la protesta velada. Conocía cada escalón de aquella casa, cada pasillo, cada puerta. La habitación de Amanda estaba al final del pasillo del segundo piso, una suite que había pertenecido a su madre, Cecilia, su primera esposa. Cecilia había fallecido hacía 6 años, víctima de una enfermedad que la consumió rápidamente. Fue un periodo devastador para él, y especialmente para Amanda, que en ese momento tenía solo 18 años.
Al llegar a la puerta de la habitación, Ricardo vaciló por un instante. Llamó suavemente, pero no hubo respuesta. Giró la manija, despacio, y entró. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la luz tenue de la lámpara de la mesita de noche. Amanda estaba acostada en la cama, de espaldas a la puerta, cubierta hasta los hombros. Ricardo sintió un nudo en el corazón. Se acercó en silencio y se sentó en el borde de la cama. «Hija, soy yo. Llegué antes». Amanda se movió ligeramente, pero no giró el rostro. Ricardo extendió la mano y tocó su hombro con delicadeza. Fue entonces cuando ella se giró lentamente y él pudo ver su rostro. Lo que vio lo dejó sin aliento. Los ojos de Amanda estaban hundidos, con profundas ojeras que envejecían sus 24 años. Su rostro, antes siempre radiante y lleno de vida, parecía apagado, sin brillo. Los labios estaban agrietados, y ella lo miraba con una expresión que mezclaba sorpresa, alivio y algo que Ricardo tardó en identificar. Miedo. «Papá», susurró ella, la voz ronca y débil. «Volviste». «Claro que volví, hija mía. ¿Qué está pasando? ¿No estás bien?» Amanda desvió la mirada, sus dedos apretando nerviosamente el borde de la manta. «Solo estoy cansada. Es que no he dormido bien». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Le tomó la mano, y fue cuando percibió lo fría y temblorosa que estaba. «Amanda, mírame. ¿Qué está pasando aquí?» Ella levantó los ojos, y por un breve momento, Ricardo vio lágrimas formándose. Pero antes de que pudiera decir nada, Amanda tragó saliva y forzó una sonrisa débil. «Nada, papá, solo estoy un poco deprimida. Pasará». «No me parece que sea solo eso», insistió Ricardo, pero la puerta de la habitación se abrió en ese momento. Verónica entró con un vaso de agua y 2 pastillas en una bandejita de plata. «Traje su medicación. Es hora de tomarla, Ricardo. El médico recomendó horarios regulares». «¿Qué medicación es esa?», preguntó Ricardo volviéndose hacia su esposa. «Para la ansiedad y para ayudarla a dormir. El doctor Albuquerque la recetó. Amanda ha estado pasando por un período difícil. Creí que era mejor buscar ayuda profesional». Ricardo miró de Verónica a Amanda, tratando de entender lo que estaba pasando. Su hija aceptó las pastillas y las tragó con el agua, pero sus movimientos parecían automáticos, desprovistos de voluntad propia. «Amanda, ¿por qué no me contaste que necesitabas un médico?», preguntó Ricardo con suavidad. Ella bajó los ojos. «No quería preocuparte con eso. Estabas ocupado». «Jamás estoy demasiado ocupado para ti», dijo él, apretando su mano. «Mañana hablaremos mejor, ¿está bien? Ahora descansa». Amanda solo asintió, acostándose de nuevo. Ricardo besó su frente y salió de la habitación con Verónica. En el pasillo la encaró con seriedad. «¿Qué diablos le está pasando a Amanda?». Verónica suspiró cruzando los brazos. «Ricardo, intenté hablarte de esto en las últimas llamadas, pero siempre estabas tan involucrado con el trabajo. Amanda ha tenido crisis de ansiedad, no quiere salir de casa, no quiere ver a nadie. Está cada vez más aislada». «¿Aislada? Pero ella siempre fue sociable. Tenía tantos amigos». Estaba terminando la facultad de arquitectura. «Dejó la facultad hace 3 meses», dijo Verónica, caminando hacia la habitación de la pareja. «Simplemente dejó de ir. Dijo que ya no podía lidiar con la gente, con las responsabilidades. He hecho lo que he podido, pero ella no me escucha. Tal vez contigo aquí las cosas mejoren». Ricardo sintió como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. «¿3 meses? ¿Cómo dejó la facultad y yo no lo supe?» «Siempre estabas viajando, Ricardo. Siempre tenías una reunión, un vuelo, un contrato. Amanda no quiso que te lo contara. Dijo que ya tenías demasiados problemas que resolver». Él se pasó la mano por el rostro, sintiendo el peso de la culpa. Pero antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación de Marcelo, el hijo de Verónica, se abrió. El joven apareció en el pasillo, con una camiseta de gimnasio y pantalones de chándal. Marcelo tenía 26 años. Era alto, fuerte, y siempre había parecido demasiado confiado para el gusto de Ricardo. «¿Y bien, Ricardo? ¿Volviste antes de China?», dijo Marcelo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Negocios resueltos?».
Sí, Marcelo. ¿Y tú? ¿Cómo van las cosas? Todo tranquilo por aquí. Alguien tiene que quedarse y cuidar la casa, ¿no? Contigo siempre viajando, soy yo quien se encarga. Ricardo no le gustó el tono, pero estaba demasiado cansado para entrar en confrontación. Solo asintió y siguió a Verónica a la habitación. La noche prometía ser larga, y las preguntas en su cabeza solo aumentaban. A la mañana siguiente, Ricardo se despertó temprano. Verónica aún dormía a su lado, la respiración tranquila y controlada. Él se vistió en silencio y bajó las escaleras. La casa estaba quieta, con ese silencio pesado que parece engullir cualquier sonido. Se dirigió a la cocina, donde encontró a doña Celia, la empleada que trabajaba con la familia hacía más de 15 años. Doña Celia era una señora de 65 años, baja, con cabellos grises recogidos en un moño simple. Había sido contratada en la época de Cecilia y siempre había sido extremadamente dedicada. Cuando vio a Ricardo, sus ojos se abrieron de par en par y dejó caer la taza que sostenía. El ruido de la porcelana al estrellarse en el suelo resonó por la cocina. «Señor Ricardo, ha vuelto usted», dijo con la voz temblorosa, agachándose rápidamente para recoger los trozos. «Deje que le ayude, doña Celia», dijo Ricardo agachándose a su lado. «¿Está usted bien? Parece asustada». Ella evitó su mirada, las manos temblando mientras juntaba los pedazos rotos. «Estoy bien, señor. Es que no esperaba verle hoy». Ricardo percibió que algo andaba mal. Doña Celia siempre había sido tranquila y serena. Verla tan nerviosa lo puso en alerta. Le tomó delicadamente la muñeca, haciendo que dejara de recoger los trozos y lo mirara. «Doña Celia, ¿qué está pasando en esta casa?» Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Abrió la boca para hablar, pero entonces oyeron pasos en la escalera. Verónica apareció en la cocina ya arreglada, con el rostro maquillado y una expresión controlada. «Buenos días, doña Celia, ¿qué fue ese ruido?» «Se me cayó una taza, señora. Fue un descuido mío». «Más cuidado la próxima vez», dijo Verónica con frialdad. «Ricardo, ¿tomamos café en la terraza?» Él vaciló, mirando a doña Celia, que ahora limpiaba el suelo con movimientos apresurados, evitando levantar la vista. Ricardo sabía que necesitaba hablar con ella, pero no en ese momento, no con Verónica cerca. El desayuno fue servido en la terraza trasera, con vistas al jardín bien cuidado. La mesa estaba puesta con perfección, frutas frescas, panes, mermeladas importadas, zumo natural. Todo impecable, todo en su lugar. Pero Ricardo sentía que detrás de aquella apariencia de orden había algo profundamente erróneo. «¿Dónde está Amanda?», preguntó él observando a Verónica cortar delicadamente una rebanada de melón. «Todavía durmiendo. Últimamente suele levantarse tarde». «¿Y Marcelo?» «Se fue al gimnasio. Mantiene una rutina muy disciplinada». Ricardo tomó un sorbo de café, pero el líquido parecía demasiado amargo. «Verónica, necesitamos hablar sobre Amanda. Quiero entender qué le está pasando realmente». «Ya te lo expliqué ayer. Está pasando por un momento difícil. Ansiedad, depresión, aislamiento. Desafortunadamente son cosas que suceden. Pero eso no surge de la nada. Tiene que tener una causa. Ella estaba bien cuando viajé». «¿Estaba?», Verónica levantó una ceja. «Ricardo, apenas estabas aquí para saber cómo estaba. Las últimas veces que volviste a casa, te quedabas solo 1 o 2 días antes de partir de nuevo. ¿Cómo puedes estar seguro de que estaba bien?». La culpa golpeó a Ricardo como una cuchilla afilada. Él sabía que Verónica tenía razón en parte. En los últimos 2 años, desde que se casó con ella, sus viajes se habían vuelto más frecuentes. Verónica siempre lo incentivaba, diciendo que él no podía perder oportunidades, que la empresa necesitaba crecer, que Amanda ya era adulta y podía cuidarse sola. «Quiero hablar con ese médico que la está tratando. Doctor Albuquerque, ¿fue eso lo que dijiste?» «Claro. Puedo agendar una consulta para ti». Ricardo asintió, pero algo en aquella conversación lo incomodaba. Verónica parecía tener todas las respuestas listas, todas las explicaciones organizadas.
Era demasiado eficiente, demasiado controlada, y aquella eficiencia, que antes él admiraba, ahora lo dejaba desconfiado. Más tarde, mientras Verónica salía a resolver asuntos, Ricardo decidió explorar la casa. Comenzó por el despacho, una habitación que raramente usaba, pero que Verónica había transformado en su espacio personal. La puerta estaba cerrada con llave. Él intentó con su llave, pero no funcionó. Verónica había cambiado la cerradura. Subió nuevamente a la habitación de Amanda y llamó a la puerta. Esta vez, ella atendió, usando un albornoz blanco y con el cabello mojado. Parecía un poco mejor que la noche anterior, pero aún había aquella sombra en sus ojos. ¿Puedo entrar? Claro, papá. La habitación de Amanda era un reflejo de su madre. Cecilia había decorado aquel espacio con mucho cariño, usando tonos claros. Muebles delicados, cuadros de paisajes que ella misma había pintado. Pero ahora Ricardo notó algo diferente. Las paredes estaban más vacías. Varios cuadros habían desaparecido. Los estantes que antes exhibían libros, fotos y recuerdos estaban prácticamente vacíos. ¿Dónde están tus cosas?, preguntó Ricardo mirando alrededor. Amanda se sentó en la cama, retorciéndose las manos nerviosamente. Guardé algunas. Creí que estaba muy lleno aquí. Pero tú adorabas esos cuadros. Tu madre los pintó. Lo sé, papá. Solo quise darle un aire nuevo a la habitación. Ricardo se sentó a su lado. Amanda, sé que algo no está bien. ¿Puedes confiar en mí? ¿Qué está pasando? Por un largo momento, Amanda permaneció en silencio, mirando sus propias manos. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. Solo me siento cansada todo el tiempo, como si no tuviera energía para nada. Y a veces creo que la gente estaría mejor sin mí cerca. Las palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. No digas eso, nunca digas eso. Eres la persona más importante de mi vida. Amanda levantó los ojos y había tanto dolor en aquella mirada que Ricardo sintió ganas de abrazarla y protegerla de todo. Pero había también miedo. Un miedo que ella estaba tratando de esconder. ¿Tienes miedo de algo?, preguntó él suavemente. Ella desvió la mirada rápidamente. No. ¿Por qué lo tendría? Amanda, mírame. ¿Alguien te está haciendo daño? No, papá. No es nada de eso. Pero la forma en que lo dijo, el temblor en su voz, la manera en que sus manos apretaban la tela del albornoz, todo aquello gritaba que estaba mintiendo. Ricardo sabía que presionar no serviría de nada en ese momento. Ella tenía miedo y él necesitaba descubrir de qué o de quién. Está bien, voy a respetar tu tiempo, pero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites. Amanda asintió, pero no dijo nada más. Ricardo salió de la habitación con el corazón pesado y la certeza de que algo muy serio estaba sucediendo. Por la tarde buscó a doña Celia. La encontró en el jardín trasero, regando las flores. Cuando ella lo vio acercarse, miró rápidamente a los lados, como si quisiera asegurarse de que estaban solos. Doña Celia, necesito que sea sincera conmigo. ¿Qué está pasando con Amanda? La mujer bajó la cabeza, los ojos llenándose de lágrimas. Señor Ricardo, yo no puedo hablar. Perdóneme. ¿Por qué no puede? ¿Quién se lo impide? Ella sollozó bajito, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Si hablo, perderé mi empleo. Y lo necesito. Mi hija está enferma, necesita medicinas caras. No puedo perder este trabajo. Ricardo le tomó los hombros con firmeza, pero con delicadeza. Doña Celia, no va a perder nada, se lo prometo. Pero necesito saber qué le está pasando a mi hija. Por favor. La mujer lo miró a los ojos y Ricardo vio la lucha interna que libraba. Finalmente habló, la voz temblorosa. La niña Amanda. Ella no está enferma, señor. La están quebrando. Poco a poco. Y yo intenté ayudar, pero no pude hacer nada. Ricardo sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Quebrada? ¿De qué está hablando?
Doña Celia abrió la boca para continuar, pero en ese momento la voz de Marcelo resonó desde el otro lado del jardín. «Doña Celia, mi madre quiere hablar con usted». La mujer se apartó rápidamente de Ricardo, volviendo a la casa con pasos apresurados. Marcelo se acercó, con aquella sonrisa arrogante en el rostro. «¿Conversando con la empleada? Cuidado, Ricardo. Doña Celia anda un poco confusa últimamente. La edad le está pesando». Ricardo lo encaró con dureza. «Ella me parece muy lúcida». Marcelo se encogió de hombros y entró en la casa. Ricardo se quedó allí, en el jardín, sintiendo la lluvia fina comenzar a caer de nuevo. Las palabras de doña Celia resonaban en su mente. Quebrada, poco a poco. Miró hacia la casa, hacia las ventanas iluminadas, hacia la fachada perfecta que escondía secretos que él apenas comenzaba a descubrir. Y en ese momento, Ricardo Almeida tomó una decisión. No saldría más de aquella casa. No haría más ningún viaje. No hasta descubrir toda la verdad y proteger a su hija de lo que quiera que estuviera sucediendo allí. La lluvia continuaba cayendo, lavando el jardín, pero no lograba lavar la sensación de que él estaba a punto de descubrir algo que lo cambiaría todo para siempre. Y mientras el agua escurría por las hojas de los árboles, Ricardo se juró a sí mismo que no descansaría hasta ver a Amanda sonreír de nuevo, hasta verla libre, hasta devolverle la vida que alguien le estaba robando. Dentro de la casa, en el segundo piso, Amanda observaba por la ventana de su habitación la figura de su padre en el jardín. Una lágrima escurrió por su rostro, pero la limpió rápidamente. Había esperanza ahora, una pequeña llama que ella pensaba que se había apagado completamente. Su padre había vuelto, y tal vez, solo tal vez, aún había tiempo de salir de aquella pesadilla antes de que fuera demasiado tarde. La noche cayó sobre Madrid, y la mansión en el barrio de Salamanca se sumergió en un silencio pesado. Pero era el silencio antes de la tormenta, aquel momento en que todo parece en calma. Pero la tensión eléctrica en el aire avisa que algo grande está a punto de suceder. Ricardo pasó el resto del día observando los movimientos de la casa, las interacciones entre las personas, las miradas intercambiadas cuando pensaban que él no estaba viendo. Durante la cena, la tensión en la mesa era palpable. Amanda comía en silencio, revolviendo más la comida que realmente ingiriendo algo. Verónica mantenía una conversación superficial sobre eventos sociales y compromisos futuros, mientras Marcelo usaba el móvil discretamente bajo la mesa. Después de la cena, Ricardo se encerró en la habitación que había sido de Cecilia y que ahora servía como depósito de recuerdos. Era un espacio al que Verónica rara vez entraba, alegando que estaba muy polvoriento y lleno de cosas antiguas sin valor. Pero para Ricardo, aquella habitación era un santuario. Allí estaban guardados los álbumes de fotos de familia, los diarios de Cecilia, documentos antiguos, recuerdos de una época en que la felicidad parecía simple y verdadera. Abrió un baúl de madera que estaba junto a la ventana. Dentro encontró álbumes de fotos que no veía hacía años. Comenzó a hojearlos lentamente, y cada imagen era una puñalada de nostalgia y arrepentimiento. Amanda niña sonriendo con los dientes delanteros faltantes, Amanda adolescente abrazada a su madre en un viaje a la playa, Amanda en su graduación de la escuela, radiante, con los ojos brillando de esperanza y sueños. ¿Cuándo aquella niña llena de vida se había transformado en aquella joven apagada y asustada que él había visto hoy? ¿Cómo no había percibido el cambio? Las preguntas lo torturaban y las respuestas eran demasiado dolorosas para aceptar. Él había estado ausente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Desde la muerte de Cecilia, se había sumergido en el trabajo como forma de huir del dolor. Y cuando conoció a Verónica en un evento corporativo hacía 3 años, le había parecido la solución perfecta. Ella era organizada, sofisticada, sabía moverse en los mismos ambientes que él. El matrimonio ocurrió demasiado rápido y él se justificó a sí mismo diciendo que Amanda necesitaba una figura materna. Pero realmente, ¿su hija la necesitaba?
¿O era él quien necesitaba a alguien para llenar el vacío? Ricardo cerró el álbum y apoyó la cabeza en las manos. Los recuerdos venían en olas. Recordó una conversación que había tenido con Amanda poco antes de casarse con Verónica. Estaban en el jardín, y ella ayudaba a plantar rosas, algo que siempre había hecho con su madre. «Papá, ¿estás seguro de que quieres casarte de nuevo?», le había preguntado ella sin mirarlo. «Creo que sí». «¿Por qué preguntas?». Amanda finalmente había levantado los ojos, y había algo en aquella mirada que él no había sabido interpretar en ese momento. «Solo creo que es muy rápido. Apenas la conoces». «La conozco lo suficiente». «¿Y tú no quieres una madre de nuevo?». «Yo tenía una madre», había respondido ella, volviendo a cavar la tierra. «No necesito otra». Ricardo no insistió en el asunto, y semanas después el matrimonio se celebró. Amanda había estado presente en la ceremonia, pero no había sonreído en ninguna de las fotos. Él atribuyó aquello al luto aún presente, a la dificultad natural de aceptar una nueva persona en la vida de su padre. Pero, ¿y si era algo más? ¿Y si Amanda había visto algo que él, ciego por la conveniencia y la necesidad de seguir adelante, no había logrado ver? Un ruido lo sacó de sus pensamientos. Era un sonido amortiguado, como algo cayendo en el piso de arriba. Ricardo dejó la habitación y subió las escaleras rápidamente. El pasillo estaba oscuro, solo la luz de la habitación de Amanda estaba encendida. Se acercó y oyó voces. Eran Verónica y Amanda. «No puedes aparecer así, toda despeinada, cuando él está aquí», decía Verónica, el tono frío y cortante. «Esto no es bueno para ti, ni para nadie». «Solo fui a la cocina». La voz de Amanda era baja, casi un susurro. «No importa. Conoces las reglas, especialmente ahora que tu padre ha vuelto. Necesitamos mantener las apariencias. Él no puede sospechar nada». Ricardo sintió la sangre hervir. Abrió la puerta sin llamar. Las dos mujeres se giraron asustadas. Verónica recompuso la expresión rápidamente, pero Amanda se puso pálida. «¿Sospechar de qué?», preguntó Ricardo, entrando en la habitación. Verónica soltó una risa controlada. «Ricardo, me asustaste. Solo estaba conversando con Amanda sobre la importancia de mantener una rutina saludable. Es parte del tratamiento». «No me pareció una conversación sobre rutina, pareció una amenaza». «Estás exagerando. Lo interpretaste mal». Ricardo miró a Amanda, que mantenía los ojos bajos. «Hija, ¿es así? ¿Yo lo interpreté mal?». Amanda vaciló. Por un segundo pareció que iba a decir algo, pero entonces solo asintió. «Es eso, papá. Solo estábamos conversando». Verónica sonrió con satisfacción. «¿Ves? Estás estresado del viaje. Debes estar oyendo cosas. Vamos, deja que Amanda descanse». Ricardo no quería irse, pero percibió que insistir en ese momento solo empeoraría las cosas. Salió de la habitación con Verónica, pero en el pasillo la sujetó por el brazo. No con fuerza, pero lo suficiente para hacerla detenerse. «¿Qué le está pasando a mi hija?». Verónica lo encaró, y por primera vez él vio algo diferente en aquellos ojos. Algo frío, calculador. «Nada está pasando, Ricardo. Amanda está en tratamiento. Necesitas aceptar que ya no es aquella niña que recuerdas. Las personas cambian, y a veces no para mejor». Ella no cambió sola, alguien la cambió. Verónica se soltó del agarre. «Estás siendo paranoico. Tal vez tú también necesites ayuda. Pensé en llamar al doctor Albuquerque para ti también. No necesito ningún médico. Necesito respuestas. Y ya te las di. Amanda está enferma, está siendo tratada, y si realmente quieres ayudar, deja de buscar misterios donde no existen». Con eso, Verónica bajó las escaleras, dejando a Ricardo solo en el pasillo. Él se quedó allí por un largo tiempo, tratando de organizar sus pensamientos. Algo estaba muy mal. Cada fibra de su ser lo gritaba. Pero él necesitaba pruebas, necesitaba entender la extensión de lo que estaba sucediendo. Volvió a la habitación de Amanda y llamó a la puerta de nuevo. Ella abrió sorprendida. «¿Papá?».
¿Puedo entrar? Solo un minuto. Ella lo permitió, y Ricardo cerró la puerta detrás de sí. Bajó la voz. Amanda, sé que tienes miedo. No sé de qué todavía, pero lo descubriré, y te protegeré. Pero necesito que confíes en mí. Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Quiero confiar, papá, pero es tan difícil. Hace tanto tiempo que siento que estoy sola, como si nadie me fuera a creer de todos modos. Yo te creo, siempre te creeré. Cuéntame qué está pasando. Amanda miró hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Su voz salió temblorosa. Desde que te casaste con ella, las cosas empezaron a cambiar. Al principio era sutil, un comentario aquí, una crítica allá, pero luego empeoró, mucho peor. ¿Peor cómo? Ella me hace sentir como si no tuviera valor, como si fuera una carga. Dice que soy inestable, que necesito ayuda, que no soy capaz de cuidarme sola. Y Marcelo, él vigila todo lo que hago, anota, se lo cuenta a ella. Si salgo de la habitación fuera de horas y hablo con doña Celia, sí, no tomo los medicamentos a tiempo. Ricardo sintió la rabia crecer dentro de él. ¿Y el médico? Ese doctor Albuquerque. Él solo dice lo que ella quiere que diga. No me escucha. Solo quiere llenarme de medicinas. Me dejan tan cansada que no puedo ni pensar con claridad. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Amanda se secó las lágrimas. Empezó despacio, pero empeoró en los últimos 6 meses. Cuando tú empezaste a viajar más, era como si ella esperara que te fueras para quebrarme. Así es como me siento. Quebrada. Ricardo la atrajo a un abrazo, y Amanda se desmoronó en lágrimas contra su pecho. Él sintió la fragilidad de ella, el peso del dolor que cargaba, y en ese momento hizo una promesa silenciosa. Él acabaría con aquello, costara lo que costara. Voy a resolver esto, pero necesito que seas fuerte un poco más. No tomes más esos medicamentos. Haz como si los tomaras, pero tíralos, y anota todo. Todo lo que ella haga, todo lo que ella diga. Vamos a reunir pruebas. Amanda se apartó, los ojos rojos, pero con un brillo de esperanza que no estaba allí antes. ¿Me vas a sacar de aquí? Sí, pero de la manera correcta, para que ella nunca más pueda hacerte daño. Después de salir de la habitación de Amanda, Ricardo regresó a su propio cuarto. Verónica ya estaba acostada, leyendo una revista de decoración. Ni siquiera levantó los ojos cuando él entró. ¿Hablaste con Amanda?, preguntó pasando una página. Hablé. Espero que no le hayas llenado la cabeza con falsas esperanzas. Ella necesita aceptar el tratamiento. Ricardo se quitó la chaqueta y la colgó en la percha. Verónica, voy a reprogramar todos mis viajes de los próximos meses. Me quedaré aquí para seguir de cerca el tratamiento de Amanda. Ella finalmente lo miró y había irritación en su rostro. Eso no es necesario, yo me estoy ocupando de todo. Lo sé, pero quiero estar presente. Es mi hija. Como quieras. Verónica volvió a leer la revista, pero Ricardo percibió la tensión en sus hombros, la forma en que sostenía el papel con más fuerza de lo necesario. Él se acostó, pero sabía que no podría dormir. Su mente hervía de pensamientos, de planes, de preguntas que necesitaban ser respondidas, y mientras Verónica fingía leer a su lado, él sabía que una guerra silenciosa acababa de ser declarada. Una guerra por el bienestar de Amanda, por la verdad, por la justicia, y Ricardo Almeida no tenía intención de perder. Los días siguientes estuvieron marcados por una danza silenciosa de observaciones y estrategias. Ricardo canceló todas las reuniones programadas para las próximas semanas, alegando problemas familiares que requerían su atención inmediata. Sus socios en la empresa se sorprendieron. Después de todo, Ricardo Almeida jamás había priorizado la vida personal sobre los negocios, pero él fue irreducible. Había cosas más importantes en juego ahora. Verónica reaccionó a la decisión con una calma estudiada, pero Ricardo percibía la tensión creciente en ella. Pequeñas señales delataban su insatisfacción, la sonrisa forzada durante el desayuno,
la forma en que apretaba la taza con más fuerza de lo necesario, las frecuentes idas al despacho cerrado, de donde salía siempre al teléfono, hablando en voz baja. Marcelo, por su parte, se había vuelto aún más vigilante. Estaba siempre cerca, circulando por la casa como un perro guardián, los ojos atentos a cada movimiento. Ricardo lo sorprendía constantemente observando a Amanda, anotando cosas en un pequeño cuaderno que llevaba en el bolsillo. Cuando se le preguntaba, el joven alegaba estar tomando apuntes para la facultad de administración, pero Ricardo no lo creía. El lunes por la mañana, una semana después de su regreso, Ricardo se despertó decidido a avanzar en la investigación. Esperó a que Verónica saliera para un compromiso social y Marcelo fuera al gimnasio. Entonces, fue al despacho cerrado. La puerta seguía cerrada, pero Ricardo no era hombre de rendirse fácilmente. Buscó en el garaje hasta encontrar una caja de herramientas antigua. Con un destornillador y paciencia, logró forzar la cerradura. El despacho estaba impecablemente organizado como todo lo que Verónica tocaba. Una mesa de madera oscura dominaba el centro de la habitación, con un ordenador de 1900. Última generación, portarretratos con fotos de ella y Marcelo, y una estantería repleta de libros sobre gestión financiera e inversiones. Ricardo se sentó en la silla y comenzó a buscar. Los cajones estaban cerrados con llave, pero él forzó el primero con la misma técnica. Dentro, encontró carpetas organizadas por colores. Comenzó a examinar los documentos. Cuentas bancarias, extractos, correspondencia. Todo parecía normal hasta que abrió una carpeta roja, marcada solo con la letra A. El contenido lo dejó helado. Eran informes médicos sobre Amanda, pero no del doctor Albuquerque. Eran de otro profesional, un psiquiatra llamado Dr. Meireles. Ricardo leyó rápidamente, y con cada línea sentía la rabia crecer. El médico describía a Amanda como emocionalmente inestable, con tendencias autodestructivas, incapaz de tomar decisiones racionales, necesitando internamiento psiquiátrico para su propio bien. La fecha del informe era de hacía 3 meses, exactamente cuando Verónica había dicho que Amanda había dejado la facultad. Pero lo que más le chocó fue encontrar un documento legal en elaboración. Era una petición de interdicción. Verónica estaba intentando declarar a Amanda legalmente incapaz, asumiendo la tutela completa sobre ella y, consecuentemente, sobre sus bienes. El documento aún no estaba finalizado, pero las intenciones eran claras. Ricardo fotografió todo con el móvil, las manos temblándole de furia. Continuó buscando y encontró más documentos comprometedores. Transferencias bancarias significativas a la cuenta del doctor Meireles, correos electrónicos intercambiados entre Verónica y un abogado discutiendo estrategias para alejar a Ricardo de casa por periodos prolongados. Había incluso un borrador de contrato con una clínica psiquiátrica particular en San Lorenzo de El Escorial, previendo el internamiento de Amanda por tiempo indeterminado. Mientras fotografiaba frenéticamente cada página, Ricardo oyó el sonido de un coche llegando. Rápidamente, guardó todo de nuevo en las carpetas, cerró los cajones y salió del despacho, cerrando la puerta como pudo. Bajó las escaleras y fingió estar leyendo el periódico en el salón cuando Verónica entró. ¿Ya volviste?, preguntó, manteniendo el tono casual. El almuerzo fue cancelado. La anfitriona tuvo un imprevisto, dijo Verónica, quitándose los zapatos de tacón y masajeándose los pies. ¿Dónde está Amanda? En su habitación, supongo. Verónica asintió y subió las escaleras. Ricardo esperó unos minutos y entonces también subió, pero fue directo a la habitación de Amanda. Llamó suavemente y entró. Su hija estaba sentada en la cama, hojeando un libro antiguo. «Papá, ¿pasó algo?» Ricardo cerró la puerta y se sentó a su lado. «Necesito hacerte algunas preguntas y necesito que seas completamente honesta conmigo». Amanda cerró el libro, su rostro tensándose. «Está bien». «¿Conoces a un médico llamado Dr. Meireles?» El rostro de Amanda palideció. «¿Cómo sabes de él?» «Encontré documentos. Él escribió informes sobre ti, diciendo que necesitas ser internada».
Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. Ella me llevó a él hace unos meses. Dijo que era solo una consulta, para ayudarme a sentirme mejor, pero él no me escuchó. Solo preguntó cosas extrañas, intentando hacerme parecer loca. Quería que yo dijera que tenía ganas de hacerme daño, que oía voces, que no podía cuidarme. Y cuando yo lo negaba, él anotaba como si yo estuviera mintiendo. ¿Fuiste solo una vez? 3 veces. Después me negué a volver. Fue cuando ella empezó con el doctor Albuquerque, que al menos no intenta internarme. Solo me llena de medicamentos. Ricardo le tomó las manos. Amanda, necesito que sepas una cosa. Verónica está intentando declararte legalmente incapaz para asumir el control sobre ti y sobre tus bienes. ¿Mis bienes? Amanda pareció confusa. ¿Qué bienes? Ricardo percibió que ella no lo sabía. Tu madre te dejó una herencia. Es considerable. Propiedades, inversiones, acciones. Todo fue dejado en un fondo fiduciario al que solo podrías acceder a los 25 años, o antes si yo lo autorizaba. Tú cumples 25 dentro de 6 meses. Amanda abrió los ojos de par en par. Yo no lo sabía. Nadie nunca me lo dijo. Porque yo creía que no necesitabas preocuparte por eso aún. Quería que vivieras tu vida, estudiaras, te divirtieras. La herencia estaría allí cuando estuvieras lista. Pero ahora veo que fue un error no contártelo antes. Entonces es por eso, susurró Amanda, la comprensión surgiendo en su rostro. Es por eso que ella hace todo esto, por el dinero. Y por eso quiere internarte. Si te declaran incapaz, ella puede asumir como tutora, y siendo mi esposa, tendría acceso a todo. Pero tú eres mi padre. ¿No serías tú el tutor? Legalmente yo lo sería, pero ella ha sido astuta. Todos esos informes médicos, los intentos de mantenerme lejos viajando, todo fue calculado. Si yo estuviera ausente y tú internada, sería fácil manipular la situación a su favor. Amanda se levantó, caminando hasta la ventana. ¿Cuánto tiempo ha planeado esto? No sé con certeza, pero tengo la impresión de que, desde el principio, desde que nos casamos. El silencio que siguió fue pesado. Amanda miraba hacia el jardín de abajo, donde doña Celia regaba las plantas. Finalmente habló, la voz temblorosa pero determinada. Necesito salir de aquí, papá. No aguanto más vivir en esta casa. Y saldrás, pero necesitamos hacerlo bien. Si simplemente huimos, ella puede usar eso en nuestra contra. Decir que estás en un brote, que te secuestré. Tenemos que reunir más pruebas, exponer lo que ella hizo y garantizar que nunca más pueda hacerte daño. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tengo un abogado de confianza, el doctor Enrique. Trabajamos juntos hace años, lo contactaré discretamente. Y tú sigue fingiendo que estás tomando los medicamentos, pero no los tomes. Necesitamos que estés lúcida. Y anota todo, cualquier cosa que ella o Marcelo hagan o digan. Amanda asintió, y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo vio determinación en sus ojos. Lo haré. Él la abrazó fuerte. Todo saldrá bien, lo prometo. Esa misma tarde, Ricardo salió de la casa alegando que iba a resolver asuntos pendientes en la empresa. En realidad, condujo hasta el despacho de abogados de Enrique Cavalcanti, ubicado en un edificio comercial en el Paseo de la Castellana. Enrique era un hombre de 58 años, cabellos grises, gafas de montura discreta y una postura que inspiraba confianza. Él y Ricardo eran amigos desde los tiempos de la universidad, y había sido Enrique quien había manejado todos los trámites legales de la herencia de Cecilia. Cuando Ricardo entró en su sala, Enrique se levantó con una sonrisa que rápidamente desapareció al ver la expresión en el rostro de su amigo. «Ricardo, qué bueno verte. Pero por tu semblante imagino que no es una visita social». «Lejos de eso, Enrique. Necesito tu ayuda. Y es urgente». Los dos se sentaron, y Ricardo pasó la siguiente hora relatando todo: la situación de Amanda, los documentos que había encontrado, las sospechas sobre Verónica, los médicos involucrados. Enrique escuchaba en silencio, tomando notas ocasionales,
su rostro volviéndose cada vez más serio. Cuando Ricardo terminó, Enrique se recostó en la silla, quitándose las gafas y masajeándose el puente de la nariz. Esto es grave, Ricardo, muy grave. Si todo lo que estás diciendo es verdad, y no tengo motivos para dudarlo, estamos hablando de varias infracciones legales: fraude médica, falsificación de documentos, coacción, intento de apropiación indebida. ¿Puede ser probado? Con los documentos que fotografiaste, sí, pero necesitaré tener acceso a los originales en algún momento, y vamos a necesitar el testimonio de Amanda. ¿Está en condiciones de testificar? Ella está afectada, pero está lúcida. El problema son los medicamentos que ha sido obligada a tomar. Pero ya le he indicado que los deje. Bien. Necesitaré también investigar a esos médicos, Dr. Meireles y Dr. Albuquerque. Si recibieron pagos indebidos, estarán en serios problemas con el Colegio de Médicos. Puedo contratar un investigador privado para recabar información sobre ellos. Haz lo que sea necesario. El dinero no es problema. Enrique se volvió a poner las gafas y miró a Ricardo a los ojos. Ricardo, tienes que estar preparado para lo que pueda venir. Si confrontamos a Verónica con esto, ella reaccionará. Y puede ser una reacción violenta, en el sentido legal. Puede intentar acelerar el internamiento de Amanda. Puede acusarte de cosas. Puede crear una guerra judicial. Estoy preparado. Lo que importa es proteger a mi hija. Entonces haremos lo siguiente. Voy a solicitar una medida cautelar judicial para impedir cualquier intento de interdicción o internamiento de Amanda sin una evaluación médica independiente. También solicitaré una auditoría en 1900 los registros financieros relacionados con la herencia de Cecilia. Y necesitaremos que Amanda se haga nuevos exámenes con médicos idóneos para probar que no necesita internamiento. ¿Cuánto tiempo llevará? Si actuamos rápido, consigo la medida cautelar en unos 3 días. El resto llevará más tiempo, pero la medida cautelar ya impedirá que Verónica haga cualquier movimiento legal contra Amanda. Ricardo se levantó, sintiendo un peso ser quitado de sus hombros. Muchas gracias, Enrique. No sé qué haría sin ti. Somos amigos, Ricardo. Y Cecilia fue una mujer maravillosa. Jamás dejaría que su hija sufriera si pudiera evitarlo. Los dos se despidieron, y Ricardo regresó a casa con la sensación de que finalmente estaba en control de la situación. Pero al entrar en el garaje, vio el coche de Marcelo estacionado de forma irregular, como si hubiera llegado a toda prisa. Un mal presentimiento lo golpeó. Subió las escaleras corriendo y encontró la puerta de la habitación de Amanda abierta. Verónica estaba dentro, sosteniendo un frasco de medicamentos en la mano, el rostro rojo de rabia. Amanda estaba acurrucada en un rincón de la habitación, abrazando sus rodillas, y Marcelo estaba parado en la puerta, con los brazos cruzados, bloqueando la salida. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Ricardo entrando en la habitación y posicionándose entre Verónica y Amanda. Verónica se volvió hacia él, los ojos brillando de furia controlada. Lo que está pasando es que tu hija no está tomando los medicamentos. Marcelo encontró varias pastillas escondidas debajo del colchón. Está saboteando su propio tratamiento. Porque no necesito esos medicamentos, dijo Amanda, la voz temblorosa pero firme. Solo me dejan drogada. Tú no eres médica para saber lo que necesitas, rebatió Verónica. Y este comportamiento solo prueba que el doctor Meireles tenía razón. Necesitas ayuda más intensiva. Ella no va a ningún sitio, dijo Ricardo quitándole el frasco de medicamentos de la mano a Verónica. Ricardo, no te metas en esto. No sabes de lo que estás hablando. Sé exactamente de lo que estoy hablando. Y sé también lo que estás intentando hacer. Encontré los documentos, Verónica. Sé sobre la interdicción, sobre los pagos al doctor Meireles, sobre el plan de internar a Amanda. El silencio que siguió fue absoluto. Verónica palideció, pero rápidamente recompuso la expresión. No sé de lo que estás hablando. No me mientas, lo vi todo. Las fotos, los correos electrónicos, las transferencias bancarias. No estás intentando ayudar a Amanda.
Estás intentando robarla. Marcelo dio un paso adelante. Cuidado con lo que estás diciendo, Ricardo. Ricardo lo encaró con dureza. Sal de aquí, ahora. Este es el cuarto de mi casa también, replicó Marcelo. Esta es mi casa, y tú y tu madre son invitados aquí. Invitados que están a punto de dejar de ser bienvenidos. Verónica soltó una risa sin humor. No puedes echarnos así. Estamos casados, Ricardo. Tengo derechos. ¿Derechos? Perdiste cualquier derecho cuando decidiste manipular y abusar de mi hija, y cuando intentaste robar la herencia que le pertenece. No tienes pruebas de nada, dijo Verónica, pero había un temblor en su voz. Tengo todas las pruebas que necesito, y mi abogado ya está preparando los documentos. Mañana por la mañana se solicitará una medida cautelar impidiendo cualquier intento de internamiento de Amanda, y se iniciará una investigación completa sobre tus acciones. Verónica miró de Ricardo a Amanda, luego a Marcelo. Su rostro era una máscara de rabia contenida. Te arrepentirás de esto, Ricardo. Te arrepentirás de haberla elegido a ella en lugar de a mí. Nunca tuve que elegir. Ella es mi hija, siempre fue y siempre será mi prioridad. Algo que debería haber recordado desde el principio. Verónica se dio la vuelta y salió de la habitación, sus tacones resonando en el pasillo. Marcelo la siguió, pero antes de salir, miró a Ricardo con odio en los ojos. Esto no va a terminar así. Cuando finalmente se quedaron solos, Amanda se levantó del rincón donde estaba y corrió a los brazos de su padre, rompiendo a llorar. Ricardo la sujetó con fuerza, sintiendo la fragilidad de ella, pero también sintiendo que estaba empezando a recuperar la fuerza que le habían robado. Se acabó, hija. Ella no te hará más daño. Pero en mí no me siento. Ese momento, mientras consolaba a Amanda, Ricardo sabía que la batalla apenas estaba comenzando. Verónica no era del tipo que aceptaba la derrota fácilmente, y las personas desesperadas eran capaces de cualquier cosa. Aquella noche, Ricardo cerró la puerta de la habitación de Amanda por dentro y durmió en un sillón junto a su cama. No confiaba en dejarla sola, no después de la escena de aquella tarde. Amanda tardó en conciliar el sueño, sobresaltándose con cada ruido, pero finalmente el agotamiento venció y se durmió. Ricardo, sin embargo, permaneció despierto, escuchando los sonidos de la casa. Alrededor de las 2 de la madrugada, oyó pasos en el pasillo. Alguien se detuvo frente a la puerta de la habitación de Amanda e intentó abrirla. Al percibir que estaba cerrada, la persona se quedó allí por unos segundos y luego se alejó. Por la mañana, cuando el sol comenzó a entrar por la ventana, Ricardo abrió la puerta y salió. La casa estaba silenciosa. Fue al cuarto que compartía con Verónica y encontró la cama vacía, ya hecha. Bajó y encontró a doña Celia en la cocina, preparando café. «Buenos días, señor Ricardo». «Buenos días, doña Celia. ¿Sabe dónde está Verónica?» La señora salió temprano. Llevó algunas maletas, dijo que iba a pasar unos días en casa de su hermana. Ricardo asintió. Eso era esperado. Verónica estaba retrocediendo, probablemente para reagruparse y planear sus próximos pasos. ¿Marcelo también salió? Sí, señor, fueron los dos. Doña Celia, dijo Ricardo sentándose a la mesa, necesito que me cuente todo lo que vio, todo lo que le pasó a Amanda mientras estuve fuera. La mujer vaciló, sus manos temblaban mientras ponía la taza de café frente a él. Tengo miedo, señor. La señora Verónica me amenazó varias veces. Ella ya no está aquí, y yo la protejo. Pero necesito saber la verdad para poder ayudar a Amanda completamente. Doña Celia arrastró una silla y se sentó, y entonces, con lágrimas en los ojos, comenzó a contar. Relató cómo Verónica había aislado sistemáticamente a Amanda, impidiéndole salir, recibir visitas, mantener contacto con amigos, cómo la había forzado a tomar medicamentos que la dejaban mareada y confusa, cómo Marcelo la vigilaba constantemente, anotando cada movimiento, cada palabra, usando todo contra ella, cómo Verónica humillaba a Amanda,
diciéndole que era inútil, que estaba loca, que a nadie le importaba. Intenté ayudar, señor. Llevaba comida a su habitación, a escondidas, porque a veces la señora mandaba a Amanda a quedarse sin comer como castigo por pequeñas cosas. Intenté hablar con la niña, darle apoyo, pero la señora lo descubrió y me amenazó con despedirme sin referencias, y yo necesito este empleo. Ricardo escuchaba todo con el corazón roto. Lo entiendo, doña Celia, y le agradezco por haber intentado ayudar. Ahora necesito que escriba todo esto. Cada detalle que recuerde será importante para el proceso legal. Lo haré, señor. Cualquier cosa para ayudar a la niña Amanda. Ella no merece nada de lo que pasó. Después de que doña Celia salió para ocuparse de sus tareas, Ricardo subió nuevamente para ver a Amanda. Estaba despierta, sentada en la cama, con el rostro aún marcado por el sueño, pero había más color en sus mejillas. «Buenos días, hija». «Buenos días, papá. ¿Pudiste dormir?» «Más o menos. Verónica y Marcelo se fueron. Fueron a casa de su hermana». Amanda soltó un suspiro de alivio. «¿Entonces, estamos solos?» «Por ahora. Pero no podemos bajar la guardia. Enrique conseguirá la medida cautelar hoy o mañana. Así estarás legalmente protegida». Los días siguientes fueron de una extraña calma. Verónica no regresó, ni Marcelo. Ricardo recibió solo un mensaje frío diciendo que ella necesitaba tiempo para pensar. Él no respondió. Enrique trabajó rápidamente, y el miércoles siguiente la medida cautelar fue concedida. Ningún internamiento podría realizarse sin una evaluación independiente por una junta médica imparcial. Además, cualquier intento de interdicción fue suspendido hasta que se realizara una investigación completa. Amanda comenzó a florecer de nuevo. Sin los medicamentos pesados, su mente se aclaró. Volvió a sonreír, a conversar, a mostrar interés por las cosas. Ricardo la llevó a consultas con una psicóloga de verdad, doctora Mariana, una profesional respetada que inmediatamente reconoció los signos de abuso psicológico y manipulación. Pero Ricardo sabía que la paz era temporal. Verónica no se quedaría quieta para siempre, y cuando volviera, vendría preparada para la guerra. Era solo cuestión de tiempo hasta que comenzara la próxima batalla. El viernes de esa semana, Ricardo llevó a Amanda a almorzar fuera por primera vez en meses. Eligió un restaurante tranquilo en el barrio de los Jerónimos, lejos de los lugares que Verónica solía frecuentar. Amanda estaba nerviosa, sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el menú, y miraba a los lados constantemente, como si esperara que alguien apareciera para llevársela de vuelta. «Todo está bien, hija, estás a salvo», dijo Ricardo cubriendo su mano con la suya sobre la mesa. «Lo sé, es solo que hace tanto tiempo que no salgo. Parece extraño estar aquí, en un lugar normal, haciendo cosas normales. Te acostumbrarás de nuevo. Volverás a tener tu vida». Amanda forzó una sonrisa, pero había tristeza en sus ojos. «A veces tengo miedo de que sea demasiado tarde, de que ella haya destruido tanto de mí que nunca más consiga ser quien era». «No necesitas ser quien eras. Puedes ser alguien nuevo, alguien más fuerte. Lo que pasaste fue terrible, pero no te define. Eres una superviviente, Amanda, y los supervivientes son las personas más fuertes que existen». Las lágrimas comenzaron a bajar por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio. «Lo siento mucho, papá. Siento mucho no haberte contado antes, por haber dejado que las cosas llegaran tan lejos. No, no te disculpes. Estabas siendo manipulada, abusada psicológicamente. Nada de esto es culpa tuya. La culpa es mía por no haberme dado cuenta, por haber estado ausente. Tú no lo sabías, ella era muy buena escondiéndolo. Pero yo debería haberlo sabido, debería haber estado más presente. Después de que tu madre murió, me refugié en el trabajo. Creí que ganando más dinero, cerrando más negocios, te estaría dando seguridad, pero lo que tú necesitabas era a mí, mi presencia, mi atención, y yo fallé en eso». Amanda le apretó la mano. «Estás aquí ahora, es lo que importa». El almuerzo transcurrió en una atmósfera de curación. Conversaron sobre cosas simples, sobre planes futuros,
sobre sueños que Amanda había abandonado y ahora comenzaba a considerar posibles de nuevo. Mencionó que le gustaría volver a la facultad, tal vez cambiar de carrera, tal vez viajar un poco antes. Ricardo apoyó todo, feliz de verla haciendo planes, mirando hacia adelante en lugar de quedarse atrapada en el trauma del pasado. Cuando regresaron a casa, encontraron a doña Celia agitada en la puerta. «Señor Ricardo, llegó una notificación judicial. Un hombre la entregó hace poco». Ricardo tomó el sobre con el estómago revuelto, lo abrió y leyó rápidamente. Era una petición de Verónica solicitando la separación de bienes y alegando abandono emocional por parte de él. Pero lo que lo dejó más furioso fue la segunda página, donde ella pedía una evaluación de salud mental de Amanda para determinar si había negligencia por parte de Ricardo al no internar a su hija cuando era necesario. «Ella está contraatacando», murmuró Ricardo, pasándose la mano por el rostro. «¿Qué está pidiendo?», preguntó Amanda, la voz tensa. «Separación y una evaluación tuya. Está intentando darle la vuelta al juego, haciéndome parecer el negligente». Ricardo llamó inmediatamente a Enrique, quien analizó los documentos por videoconferencia. Ya esperaba algo así. Ella está intentando anticiparse, crear una narrativa donde ella es la víctima y tú el villano. Pero no va a funcionar. Tenemos las pruebas de lo que ella hizo, tenemos el testimonio de doña Celia, tenemos los registros de los pagos indebidos. Vamos a refutar esto fácilmente. ¿Cuánto tiempo llevará? El proceso de separación puede ser largo, pero la cuestión de Amanda podemos resolverla rápidamente. Voy a solicitar que la evaluación sea realizada por la Junta Médica Independiente, no por un médico elegido por ella. Y voy a adjuntar nuestra contrapetición exponiendo sus fraudes. Haz lo que sea necesario. En los días siguientes, la tensión aumentó. Verónica comenzó una campaña difamatoria silenciosa, esparciendo entre conocidos y amigos en común que Ricardo estaba impidiendo que su hija recibiera un tratamiento adecuado, que estaba siendo irresponsable y poniendo a Amanda en riesgo. Algunos conocidos llamaron a Ricardo, preocupados, y él tuvo que explicar la situación repetidas veces. Amanda, por su parte, comenzó a fortalecerse. La terapia con la doctora Mariana estaba ayudando, y por primera vez ella conseguía hablar abiertamente sobre lo que había vivido. La psicóloga diagnosticó estrés postraumático resultante de abuso psicológico prolongado, pero también notó la resiliencia impresionante de la joven. Una tarde, mientras Ricardo trabajaba en su despacho en casa, Amanda llamó a la puerta. Él levantó los ojos y vio que ella sostenía algunos papeles. «Papá, creo que encontré algo que puede ayudar». «¿Qué es?» Recordé que hace algunos meses, cuando ella aún no sabía que yo me estaba dando cuenta de las cosas, oí una conversación entre Verónica y Marcelo. Estaban en el despacho y yo estaba pasando por el pasillo. La oí diciendo que en cuanto consiguiera la interdicción, vendería las propiedades de mamá y transferiría el dinero a cuentas en el extranjero. Dijo que tú jamás lo descubrirías hasta que fuera demasiado tarde. Ricardo sintió la sangre hervir. ¿Estás segura? Absoluta. En ese momento no lo entendí completamente, pero ahora tiene todo el sentido. Y hay más. Mencionó un nombre, alguien llamado Gustavo que estaría ayudando con las transferencias. ¿Gustavo? Ricardo frunció el ceño, intentando recordar. Después sus ojos se abrieron de par en par. Gustavo Farías. Era su contable, un hombre que ella había traído para ocuparse de algunas finanzas personales. Nunca me gustó, siempre me pareció algo sospechoso. ¿Crees que está involucrado? Estoy seguro. Voy a pasarle esa información a Enrique. Si logramos probar blanqueo de dinero o planificación de fraude financiero, Verónica tendrá problemas mucho mayores que una simple separación. Ricardo inmediatamente contactó a Enrique, quien prometió investigar a Gustavo Farías. Mientras tanto, la vida en la casa comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Amanda se despertaba más temprano, ayudaba a doña Celia con pequeñas tareas, pasó a cocinar algunas comidas, comenzó a leer de nuevo. Era como ver una flor que se estaba marchitando lentamente volver a florecer.
Una noche, padre e hija estaban en la terraza, observando las luces de la ciudad. Amanda rompió el silencio. ¿Sabes lo que más me dolió de todo esto? ¿Qué? No fue ni la crueldad de ella, ni los medicamentos, ni el aislamiento. Fue sentir que estaba sola en el mundo, que ni siquiera tú me veías, que me había vuelto invisible. Ricardo sintió las palabras como puñaladas. Lo siento mucho, lo siento tanto. Ya no necesitas disculparte. Estás aquí ahora. Pero me hizo pensar en cuántas personas deben estar pasando por esto. Personas siendo manipuladas, abusadas y nadie las ve. Nadie se da cuenta hasta que es demasiado tarde. Es verdad. Y lo peor es que muchas veces sucede dentro de casa, en las familias, donde debería haber amor y protección. Amanda se volvió hacia él. Cuando todo esto termine, cuando yo esté mejor, quiero hacer algo. Quiero ayudar a personas que pasen por lo que yo pasé. Crear un espacio, una organización, algo que pueda marcar la diferencia. Ricardo sonrió, orgulloso. Tu madre estaría muy orgullosa de ti. Ella siempre quiso que usaras tus dones para ayudar a los demás. Entonces lo haré en su memoria, y en memoria de quien fui, para que la Amanda que murió un poco dentro de aquella casa no haya muerto en vano. Ella no murió, solo se durmió, y ahora está despertando. Padre e hija permanecieron allí, lado a lado, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo de Madrid, y en ese momento, a pesar de todas las batallas que aún vendrían, a pesar del dolor y las cicatrices, había esperanza. La esperanza de que la verdad prevalecería, de que se haría justicia, y de que al final el amor entre un padre y una hija sería lo suficientemente fuerte para superar cualquier tormenta. Pero no todo estaba en calma. Aquella misma noche, en un lujoso ático en La Moraleja, Verónica se reunía con su abogado, doctor Saulo Méndez, un hombre conocido por ganar casos imposibles usando métodos cuestionables. A su lado estaba Marcelo con el rostro serio y Gustavo Farías, nervioso, moviéndose constantemente las gafas. «Necesitamos acelerar todo», dijo Verónica, la voz fría y calculadora. «Ricardo está reuniendo pruebas. Si esperamos mucho, lo perderemos todo». «¿Qué sugiere?», preguntó Saulo, recostándose en el sillón de cuero. «Necesitamos desacreditarlo completamente. Hacer que parezca que es un padre ausente y negligente. ¿Tenemos testigos que podamos sobornar? Puedo conseguir algunas personas dispuestas a testificar sobre lo mucho que él siempre estaba viajando, descuidando a su hija. ¿Y los médicos?». Verónica se volvió hacia Gustavo. «¿Puedes garantizar que no van a hablar?». Gustavo tragó saliva. «Ya hablé con el doctor Meireles. Está nervioso, pero asintió con que mantendrá la versión. En cuanto al doctor Albuquerque, él ni siquiera sabe nada del plan mayor. Solo recetó medicación basándose en lo que usted dijo». «¿Y el dinero? ¿Las transferencias que se estaban preparando?». «Congelé todo. No voy a mover nada hasta que estemos seguros». Verónica golpeó la mano en la mesa, frustrada. Estábamos tan cerca de tenerlo todo. Esa niña mimada iba a estar encerrada en una clínica, lejos de todo, y la fortuna sería nuestra. Marcelo finalmente habló, la voz cargada de rabia. «Todo esto por culpa de un accidente. Si Ricardo no hubiera vuelto antes de ese viaje, todo habría salido bien». Verónica lo miró con frialdad. «Los accidentes no existen, Marcelo. Existen fallos en la planificación, y fallamos en considerar que él podría desarrollar conciencia». El grupo continuó planeando sus próximas jugadas, cada uno más desesperado que el otro. Pero lo que no sabían era que la red que habían tejido se estaba cerrando alrededor de ellos mismos, y que cada movimiento que hacían solo profundizaba el agujero en el que estaban cayendo. Mientras tanto, en la mansión del barrio de Salamanca, Ricardo y Amanda dormían tranquilos, protegidos no solo por puertas cerradas, sino por la certeza de que finalmente estaban del mismo lado, unidos contra la tormenta que aún estaba por venir, pero listos para enfrentarla juntos. Y en la lucha entre la verdad y la mentira, entre el amor y la codicia, entre la luz y la oscuridad, ellos sabían de qué lado estaban, y eso marcaba toda la diferencia.
El lunes amaneció con un cielo nublado sobre Madrid, como si la propia ciudad presintiera que algo importante estaba a punto de suceder. Ricardo se despertó temprano, después de una noche de sueño inquieto. Hoy sería el día de la audiencia preliminar, donde el juez decidiría sobre las acusaciones mutuas entre él y Verónica, y lo más importante, sobre la situación de Amanda. Amanda estaba en la cocina cuando él bajó, tomando café con doña Celia. La joven vestía un conjunto formal discreto, el cabello recogido en una coleta simple. Estaba visiblemente nerviosa, las manos temblándole ligeramente al sostener la taza. «Buenos días, hija. ¿Pudiste dormir?» «Más o menos. Estuve pensando en lo que voy a decir hoy. ¿Y si me bloqueo? ¿Y si no consigo hablar?» Ricardo se sentó a su lado y le tomó las manos. «Lo conseguirás, y si necesitas una pausa, la pides. Lo importante es que la verdad sea dicha. La doctora Mariana estará allí también, ¿recuerdas? Y Enrique estará a nuestro lado todo el tiempo». Amanda asintió, respirando hondo. «Solo quiero que termine. Quiero poder seguir adelante y dejar todo esto atrás. Y podrás. Después de hoy las cosas comenzarán a resolverse». Llegaron a los juzgados de Plaza de Castilla a las 9 de la mañana. Enrique ya los esperaba en la entrada, acompañado de su equipo. El abogado saludó a Ricardo con un apretón de manos firme y a Amanda con una sonrisa alentadora. «Todo está listo. Tenemos todas las pruebas organizadas, los testigos confirmados. La doctora Mariana presentará el informe psicológico de Amanda, comprobando que no necesita internamiento y que fue víctima de abuso psicológico sistemático. Doña Celia también testificará». «¿Y Verónica?» «Llegó hace 15 minutos con su abogado y Marcelo. Están en la sala de espera del otro lado. El doctor Meireles también está aquí. Fue citado a comparecer». Ricardo sintió un nudo en el estómago. Estaba a punto de enfrentar a la mujer con quien se había casado, la mujer en quien había confiado, y exponer todas las mentiras y manipulaciones. No era fácil, pero era necesario. La audiencia comenzó a las 10 en punto. La sala era formal, con paredes revestidas de madera oscura y la bandera de España detrás de la mesa del juez. El doctor Renato Fonseca, un hombre de aproximadamente 60 años, de expresión seria y mirada penetrante, presidía el caso. Observó a todos los presentes con atención antes de iniciar. «Buenos días a todos. Estamos aquí para tratar una cuestión delicada que involucra a la familia Almeida. Por un lado, tenemos a la señora Verónica Almeida solicitando separación de bienes y alegando negligencia del señor Ricardo Almeida en relación con los cuidados médicos necesarios para su hija, la señorita Amanda Almeida. Por otro lado, tenemos al señor Ricardo acusando a la señora Verónica de abuso psicológico, fraude médica e intento de apropiación indebida de los bienes de la señorita Amanda. ¿Correcto?» «Sí, Excelencia», respondieron los dos abogados al unísono. «Muy bien. Vamos a empezar escuchando a la señorita Amanda. Por favor, acérquese». Amanda se levantó, las piernas temblándole. Ricardo la vio caminar hacia el frente con la cabeza erguida y sintió un orgullo inmenso por su valentía. El juez le pidió que jurara decir la verdad y luego hizo la primera pregunta. «Señorita Amanda, ¿puede contarnos con sus propias palabras qué sucedió en los últimos meses?» Amanda respiró hondo y comenzó. Su voz era baja al principio, pero fue ganando fuerza conforme hablaba. Relató cómo, después del matrimonio de su padre con Verónica, las cosas comenzaron a cambiar gradualmente. Los comentarios sutiles que minaban su autoconfianza, las críticas constantes disfrazadas de preocupación, el aislamiento progresivo de amigos y familiares, la presión para tomar medicamentos cada vez más fuertes que la dejaban incapaz de pensar con claridad. «Ella me hacía sentir como si me estuviera volviendo loca», dijo Amanda, las lágrimas escurriendo por su rostro. «Decía que yo era inestable, que necesitaba ayuda, que mi padre no se preocupaba por mí porque siempre estaba viajando. Y yo empecé a creerlo. Empecé a pensar que realmente había algo mal conmigo». «¿Y en cuanto al doctor Meireles?», preguntó el juez.
Ella me llevó a él diciendo que era para ayudarme, pero él no me escuchaba, solo hacía preguntas que parecían trampas. Quería que yo dijera cosas que no eran verdad, y cuando yo me negaba a ir más veces, ella empezó con otro médico, el doctor Albuquerque, que solo me recetaba más y más medicamentos. El abogado de Verónica, doctor Saulo, se levantó para hacer sus preguntas. Señorita Amanda, ¿no cree que puede estar confundiendo cuidado y preocupación con abuso? ¿Su madrastra no estaba solo intentando garantizar que recibiera el tratamiento adecuado? Amanda lo encaró con firmeza. Cuidado no implica encerrarme en la habitación, preocupación no implica hacerme sentir inútil todos los días, y tratamiento adecuado no implica drogarme hasta que apenas pueda pensar. La respuesta tomó al abogado por sorpresa, y él no pudo refutarla. El juez pidió al siguiente testigo, y doña Celia fue llamada. La mujer estaba nerviosa, retorciéndose las manos, pero cuando comenzó a hablar, sus palabras eran claras y directas. Trabajé en esa casa por 15 años. Vi a la niña Amanda crecer. Era una niña feliz, después una joven llena de vida. Pero después de que la señora Verónica llegó, todo cambió. Vi cosas que me partieron el corazón. Vi a la señora castigando a la niña, haciéndola quedar sin comer, impidiéndole salir de la habitación. Vi al señor Marcelo vigilando cada paso de ella, anotando todo. Y yo intenté ayudar, pero tenía miedo de perder mi empleo. El juez hizo algunas preguntas para aclarar detalles, y doña Celia respondió todo con sinceridad. Cuando fue el turno del abogado de Verónica de interrogar, él intentó desacreditar el testimonio, alegando que ella era solo una empleada resentida, pero el juez lo interrumpió. Doctor Saulo, la testigo tiene 15 años de servicio prestado a la familia y ningún historial de problemas. Su testimonio tiene peso. Continúe. Enseguida fue el turno de la doctora Mariana, la psicóloga que venía tratando a Amanda. Ella presentó un informe detallado describiendo los síntomas de abuso psicológico que había identificado en Amanda, incluyendo ansiedad severa, baja autoestima inducida, miedo al castigo y síntomas compatibles con estrés postraumático. La señorita Amanda no presenta ningún cuadro que justifique internamiento psiquiátrico, afirmó la doctora Mariana. Lo que ella presenta son las consecuencias naturales de haber sido sometida a un ambiente tóxico y manipulador por un periodo prolongado. Con terapia adecuada y un ambiente seguro, la recuperación es completamente posible y ya está en marcha. ¿Entonces usted discrepa del diagnóstico del doctor Meireles?, preguntó el juez. Completamente, Excelencia. Leí su informe y las conclusiones no concuerdan con los síntomas presentados. Parece más un diagnóstico encargado que una evaluación clínica real. Fue entonces cuando el doctor Meireles fue llamado. El hombre estaba visiblemente incómodo, ajustándose la corbata constantemente. El juez fue directo al punto. Doctor Meireles, usted evaluó a la señorita Amanda y la declaró como necesitando internamiento compulsivo. ¿Puede explicar los criterios que usó para llegar a esa conclusión? El médico vaciló. Bueno, Excelencia, me basé en los relatos proporcionados por la señora Verónica y en mis observaciones durante las consultas. Enrique se levantó. Excelencia, puedo presentar evidencias de que el doctor Meireles recibió pagos significativos de la señora Verónica en el mismo período en que hacía esas evaluaciones. Tenemos extractos bancarios comprobando transferencias de valores elevados, incompatibles, con el precio de consultas normales. El juez frunció el ceño. Presente las evidencias. Enrique distribuyó copias de los extractos bancarios que Ricardo había fotografiado. El juez los examinó cuidadosamente, así como el fiscal público que acompañaba el caso. El doctor Meireles palideció. Doctor Meireles, ¿esos valores a qué se refieren exactamente?, preguntó el juez, la voz fría. Eran honorarios por consultas especiales e informes detallados. Informes detallados que justificarían el internamiento de una joven sana, y cuyo contenido contradice completamente la evaluación de otros profesionales. El médico no pudo responder. El juez hizo una anotación, y entonces pidió que Verónica fuera llamada a declarar.
Ella entró en la sala con la postura altiva, vistiendo un traje de chaqueta azul marino impecable, el cabello recogido en un moño elegante. Pero Ricardo percibió el nerviosismo en sus ojos. «Señora Verónica, usted está siendo acusada de abuso psicológico contra su hijastra y de intento de fraude para asumir el control de sus bienes. ¿Qué tiene que decir?» «Todo esto es una gran injusticia, Excelencia», respondió Verónica con voz firme, pero había un temblor casi imperceptible. «Yo siempre cuidé a Amanda como si fuera mi propia hija. Todo lo que hice fue intentar garantizar que ella recibiera ayuda adecuada. Si mi marido hubiera estado más presente, sabría que yo solo estaba intentando protegerla». «¿Protegerla de qué?», preguntó el juez. «De ella misma. Amanda estaba cada vez más aislada, deprimida. Yo intenté ayudar de la mejor forma posible». Enrique se levantó nuevamente. «Excelencia, tengo aquí documentos que prueban que la señora Verónica estaba preparando una petición de interdicción de la señorita Amanda. Tengo también evidencias de que ella estaba planeando transferir los bienes de la herencia dejada por la fallecida madre de Amanda a cuentas en el extranjero, con la ayuda del contable Gustavo Farías, que está siendo investigado por la agencia tributaria en este momento». El juez tomó los documentos y los examinó en silencio. La sala estaba tensa, todos esperando su reacción. Finalmente, levantó los ojos y miró directamente a Verónica. «Señora Verónica, estas son acusaciones muy graves. ¿Tiene conocimiento de estos documentos?». Verónica abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Por primera vez, su máscara de control se resquebrajó completamente. Miró a su abogado, que también parecía perdido. Yo estaba solo tomando precauciones. Amanda es joven, influenciable. Yo quería garantizar que no fuera manipulada por personas malintencionadas». «¿Manipulada?». El juez levantó una ceja. «Me parece que la única manipulación aquí fue la que usted ejerció sobre ella». «Excelencia, esto es absurdo». Verónica intentó argumentar, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. El juez golpeó el martillo en la mesa pidiendo silencio. «Voy a solicitar una pausa de 30 minutos para analizar todas las evidencias presentadas. Después de eso, daré mi decisión». Durante la pausa, Ricardo y Amanda se quedaron en una sala reservada con Enrique. La tensión era palpable. Amanda estaba emocionalmente exhausta y Ricardo la sujetó en un abrazo apretado. «Estuviste increíble allí dentro», dijo él. «Tan fuerte, tan valiente». «Solo pude porque tú estabas allí», respondió ella, la voz ahogada contra su hombro. Enrique estaba confiado. «Las evidencias son irrefutables. El juez va a decidir a favor de ustedes, estoy seguro». Y estaba en lo cierto. Cuando regresaron a la sala de audiencias, el juez Renato Fonseca tenía una expresión severa. Esperó que todos se acomodaran antes de comenzar a hablar. «Analicé cuidadosamente todas las evidencias presentadas, todos los testimonios y todos los documentos, y llegué a la conclusión de que este es uno de los casos más graves de abuso psicológico e intento de fraude que he presidido. La señorita Amanda Almeida fue víctima de un plan calculado y cruel, cuyo único objetivo era apartarla de sus derechos legítimos y apropiarse indebidamente de su herencia». Miró directamente a Verónica. «Señora Verónica Almeida, usted manipuló a profesionales de la salud, falsificó documentos, abusó psicológicamente de una joven vulnerable e intentó defraudar el sistema legal. Sus acciones no son solo inmorales, sino criminales». Verónica estaba pálida, las manos apretando los brazos de la silla. «Por lo tanto, declaro que la señorita Amanda Almeida está plenamente capaz mental y emocionalmente, no necesitando ningún tipo de tutela o internamiento. Determino también que se inicie una investigación policial para investigar las acciones de la señora Verónica, del doctor Meireles y del señor Gustavo Farías. La separación de la pareja Almeida está concedida sin derecho a ninguna parte de los bienes del señor Ricardo, teniendo en cuenta las circunstancias fraudulentas del matrimonio». El martillo golpeó la mesa, sellando la decisión. Amanda se desmoronó en lágrimas en los brazos de su padre. Ricardo la sujetó con fuerza, sintiendo un peso inmenso ser quitado de sus hombros. Al mirar de reojo,
Vio a Verónica siendo escoltada fuera de la sala por el oficial de justicia, su rostro una máscara de derrota y rabia contenida. Marcelo la seguía cabizbajo. Cuando salieron del juzgado, el sol finalmente había roto las nubes, bañando la ciudad en una luz dorada. Amanda se detuvo en la escalinata y cerró los ojos, sintiendo el calor en el rostro. «Se acabó», susurró ella. «Realmente se acabó». «Se acabó», confirmó Ricardo. «Ahora comienza una nueva fase, una fase donde eres libre para ser quien quieras ser». En los meses siguientes, la vida de la familia Almeida pasó por una profunda transformación. El proceso criminal contra Verónica avanzó rápidamente. El fiscal público presentó todas las evidencias recolectadas y el caso ganó la atención de los medios. Los periódicos informaron del escándalo que involucraba manipulación psicológica e intento de fraude de herencia, y la opinión pública quedó conmocionada con la magnitud de la crueldad cometida. Durante el juicio criminal, que ocurrió 4 meses después de la audiencia preliminar, surgieron nuevos testigos. Amigos antiguos de Amanda testificaron cómo ella había cambiado drásticamente después del matrimonio de Ricardo con Verónica. Una ex profesora de la facultad relató cómo Amanda, antes una alumna brillante y participativa, se volvió ausente y desinteresada en los últimos semestres hasta abandonar completamente los estudios. El propio doctor Albuquerque fue llamado a declarar. Aunque no tuvo participación directa en el plan de Verónica, admitió que había prescrito medicamentos pesados basándose únicamente en los relatos de ella, sin hacer una evaluación adecuada de la paciente. Reconoció su error profesional y pidió disculpas públicamente a Amanda. El punto más dramático del juicio ocurrió cuando Marcelo fue llamado como testigo. Inicialmente reacio, finalmente cedió bajo presión y reveló detalles del plan de su madre que hasta entonces eran desconocidos. Contó sobre conversaciones nocturnas donde Verónica detallaba cada paso del esquema, sobre cómo ella lo había convencido de que estaban solo protegiendo el patrimonio de la familia, sobre cómo él gradualmente percibió que estaba participando en algo erróneo, pero tenía miedo de contrariar a su madre. «No tengo excusas por lo que hice», dijo Marcelo en su testimonio con la voz entrecortada. «Fui cobarde. Vi a Amanda sufriendo y no hice nada. Peor, ayudé a aumentar su sufrimiento. Voy a tener que vivir con esto el resto de mi vida». Cuando se dictó la sentencia, Verónica fue condenada a 5 años de prisión por fraude, falsificación de documentos y abuso psicológico. Además, fue obligada a pagar una indemnización sustancial a Amanda por los daños morales causados. Al doctor Meireles le fue revocado permanentemente su registro médico y fue condenado a 3 años de prisión por su participación en el esquema. Gustavo Farías recibió la sentencia más pesada, 7 años, por blanqueo de dinero y múltiples fraudes fiscales. Marcelo, por haber colaborado con la justicia y por no tener pruebas directas de su participación en la planificación inicial del esquema, recibió solo servicio comunitario y fue obligado a hacer terapia psicológica. Nunca más intentó contacto con Ricardo o Amanda y se mudó a otra ciudad después de cumplir su pena. La victoria en la justicia trajo alivio, pero Ricardo y Amanda sabían que la verdadera curación sería un proceso largo. Amanda continuó su terapia religiosamente, asistiendo a las sesiones 2 veces por semana. Poco a poco, las pesadillas disminuyeron. El miedo constante a ser vigilada fue sustituido por una sensación creciente de seguridad. La autoestima destrozada comenzó a ser reconstruida, ladrillo a ladrillo, sesión a sesión. Amanda inició un proceso intensivo de recuperación. Además de la terapia con la doctora Mariana, comenzó a frecuentar un grupo de apoyo para víctimas de abuso psicológico. Allí, encontró a otras personas que pasaron por situaciones similares y por primera vez desde que todo había comenzado, no se sintió sola en su dolor. 3 meses después de la audiencia, Amanda tomó una decisión importante. Sentada en la terraza con Ricardo una tarde de sábado, compartió sus planes. «Papá, decidí que voy a volver a estudiar, pero no arquitectura. Quiero hacer psicología»,
Ricardo sonrió. ¿Crees que es el área adecuada para ti? Estoy segura. Quiero ayudar a personas que pasan por lo que yo pasé. Quiero poder mirar a alguien que está sufriendo y decir que entiendo, porque realmente lo viví y quiero marcar la diferencia. Tu madre estaría muy orgullosa. Espero que sí. Y papá, hay otra cosa. Quiero usar parte de la herencia de mamá para crear un proyecto, un centro de acogida para víctimas de abuso psicológico familiar. Un lugar donde las personas puedan recibir ayuda, terapia, orientación jurídica. Todo lo que yo necesité y afortunadamente tuve, pero que muchas personas no tienen. Ricardo sintió los ojos llenarse de lágrimas. Es una idea maravillosa, y yo te ayudaré. Podemos hacerlo juntos. Y así lo hicieron. A lo largo de los meses siguientes, Amanda se sumergió en 1900 en los preparativos. Buscó profesionales del área de psicología, asistencia social y derecho para formar un equipo multidisciplinar. Visitó otros centros de acogida para entender cómo funcionaban, qué funcionaba bien y qué podría mejorarse. Participó en cursos y talleres sobre gestión de organizaciones sin fines de lucro. Ricardo, por su parte, usó su experiencia empresarial para estructurar el proyecto. Ayudó a encontrar un inmueble adecuado, una casa espaciosa en Chamberí que sería reformada para albergar las actividades del centro. Se ocupó de la parte burocrática, de los registros legales, de las licencias necesarias. También creó un fondo permanente para garantizar la sostenibilidad financiera del proyecto a largo plazo. Durante ese periodo de preparación, algo interesante sucedió. Amanda comenzó a dar charlas en escuelas y universidades sobre su experiencia. Al principio era difícil, hablar sobre el trauma aún era doloroso, pero ella percibía que su historia ayudaba a otras personas. Jóvenes que vivían situaciones de abuso en casa se identificaban, encontraban valor para pedir ayuda. Profesores y orientadores aprendían a identificar señales de que algo andaba mal. En una de esas charlas, en una universidad privada en la zona sur, una joven se acercó a Amanda al final. Tenía ojeras profundas, las manos le temblaban, y Amanda inmediatamente reconoció los signos. ¿Estás pasando por algo parecido?, preguntó Amanda con gentileza. La chica asintió, las lágrimas comenzando a caer. Es mi madrastra también. Ella me hace la vida imposible. Pero cuando intento contárselo a mi padre, ella hace que parezca que estoy exagerando, que soy dramática. Amanda le tomó las manos. Lo entiendo. Yo pasé exactamente por eso. Y quiero que sepas que no estás sola y que hay ayuda disponible. Le dio sus contactos, le indicó terapeutas, le ofreció todo el apoyo que podía. Semanas después, recibió un mensaje de la chica, agradeciendo. Con la ayuda que Amanda le había proporcionado, había logrado que su padre viera la situación y estaban resolviendo el problema juntos. Fue en ese momento cuando Amanda percibió el verdadero impacto que su historia y su proyecto podrían tener. No era solo sobre ella, era sobre todas las Amandas del mundo que estaban sufriendo en silencio, atrapadas en situaciones tóxicas, creyendo que no había salida. La motivación creció aún más. La reforma de la casa en Chamberí fue concluida. El espacio ahora tenía salas de atención psicológica, una biblioteca con materiales sobre salud mental, una sala de reuniones, para grupos de apoyo, y hasta un pequeño apartamento que podría servir de refugio temporal para casos de emergencia. Con la ayuda de Ricardo y de un equipo dedicado de profesionales y voluntarios, Amanda finalmente vio su sueño hacerse realidad. El Instituto Cecilia Almeida estaba listo para abrir sus puertas. La inauguración ocurrió un año después de la audiencia, en una mañana soleada de sábado. Amanda estaba radiante, vistiendo un vestido claro, el cabello suelto sobre los hombros, una sonrisa genuina iluminando su rostro. Era difícil reconocer en ella a la joven asustada y quebrada de un año atrás. Durante la ceremonia de apertura, ella dio un discurso emocionante. Hubo un tiempo en que creí que nunca más podría sonreír de verdad. Un tiempo en que creí que estaba sola en el mundo, que nadie me creería, que yo no tenía valor. Pero aprendí que incluso en las horas más oscuras hay luz, hay esperanza.
y hay personas dispuestas a tender la mano. Miró a Ricardo, que estaba en la primera fila, con lágrimas escurriendo por su rostro. Mi padre me salvó, no solo sacándome de aquella situación, sino mostrándome que yo era digna de ser salvada. Y ahora quiero transmitir eso. Este centro es para todos los que están pasando por lo que yo pasé, para decir que no están solos, que hay ayuda disponible, y que es posible reconstruir, es posible curarse, es posible volver a vivir. El público aplaudió emocionado. Entre los presentes estaban doña Celia, que ahora trabajaba como coordinadora administrativa del centro, la doctora Mariana, que donaba algunas horas por semana para atender en el instituto, y Enrique, que ofrecía consultoría jurídica gratuita para las víctimas que lo necesitaban. Después de la inauguración, padre e hija regresaron a casa. Era una casa nueva, más pequeña, más acogedora, lejos de los recuerdos dolorosos de la mansión donde todo había sucedido. Allí habían construido un verdadero hogar basado en la presencia, en el diálogo, en el amor genuino. Aquella noche, mientras cenaban en la cocina simple pero acogedora, Amanda miró a Ricardo y dijo: «¿Sabes, papá, creo que finalmente entendí algo». «¿Qué?» «El sufrimiento por el que pasé fue horrible. No se lo deseo a nadie, pero de alguna manera me trajo hasta aquí. Me hizo más fuerte, me hizo más empática, me dio un propósito. No estoy diciendo que valió la pena, pero estoy diciendo que no fue en vano». Ricardo le tomó la mano sobre la mesa. «Eres una de las personas más fuertes que conozco, y la forma en que transformaste tu dolor en algo positivo es inspiradora. Aprendí de la mejor persona. Aprendí de mi madre, que siempre veía lo mejor en la gente. Y aprendí de ti, que me enseñaste que nunca es tarde para hacer lo correcto». Los dos continuaron conversando hasta tarde en la noche, sobre planes futuros, sobre sueños, sobre la vida. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban afuera, dentro de aquella casa había calor, había paz, había la certeza de que a pesar de todas las tormentas enfrentadas, habían sobrevivido. Más que eso, habían prosperado. Algunas semanas después, Ricardo recibió una carta. Era de Verónica. Él dudó antes de abrirla, pero finalmente lo hizo. La carta era corta, escrita a mano. «Ricardo, no espero que me perdones, ni siquiera espero que leas esta carta hasta el final, pero necesito decir que pasé el último año reflexionando sobre mis acciones. Lo que hice fue imperdonable. Fui movida por la codicia, por la ambición, y en el proceso lastimé a una joven inocente que no merecía nada de aquello. No estoy pidiendo perdón, solo estoy reconociendo la verdad. Amanda es una persona increíble, y tú eres un padre mejor de lo que yo jamás seré madre. Espero que ambos encuentren la paz que merecen. Verónica». Ricardo leyó la carta 2 veces y luego se la mostró a Amanda. Ella la leyó en silencio y luego se la devolvió. «¿Qué vas a hacer con esto?» «Nada, no necesito hacer nada. Lo que necesitaba hacerse ya se hizo. Ella está pagando por sus acciones y nosotros estamos siguiendo adelante. Es todo lo que importa». Amanda asintió. «De acuerdo. Ella hizo sus elecciones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias, así como nosotros estamos viviendo con las nuestras, solo que las nuestras son mucho mejores». Ella sonrió, y Ricardo le devolvió la sonrisa. Y en esa sonrisa había curación, había esperanza, había futuro. Los años pasaron, y el Instituto Cecilia Almeida se convirtió en referencia en la atención a víctimas de abuso psicológico. Amanda se graduó en psicología con honores y pasó a trabajar directamente en el instituto, ayudando a decenas de personas a reconstruir sus vidas. Ricardo redujo drásticamente sus actividades empresariales, dedicándose más a la familia y al trabajo social. Una tarde de domingo, 5 años después de que toda la historia hubiera comenzado, Amanda llevó a Ricardo a la tumba de Cecilia. Colocaron flores frescas y se quedaron allí en silencio por unos minutos. «¿Crees que ella estaría orgullosa de mí?», preguntó Amanda. «Estoy absolutamente seguro.
Te has convertido exactamente en el tipo de persona que ella soñaba que serías, fuerte, compasiva, dedicada a hacer el bien. La extraño, todos los días. Yo también. Pero ella vive en ti, en tu fuerza, en tu bondad, en tu sonrisa. Ella nunca se fue realmente. Amanda apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Gracias, papá, por haberme salvado, por haber creído en mí cuando ni siquiera yo misma creía. No tienes que agradecer. Fue lo mínimo que pude hacer, lo mínimo que cualquier padre debería hacer. Pero no todos los padres lo hacen, y eso te hace especial. Se quedaron allí unos minutos más, observando la puesta de sol teñir el cielo de naranja y rosa, y en ese momento había paz, la paz que viene después de la tormenta, la paz que viene cuando se hace justicia, la paz que viene cuando el amor vence al odio, cuando la verdad supera la mentira, cuando la luz disipa las sombras. La historia de Ricardo y Amanda no era una historia fácil, era una historia de dolor, de traición, de lucha, pero era también una historia de esperanza, de coraje, de redención. Era la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, aún es posible encontrar la luz, aún es posible reconstruir, aún es posible amar. Y mientras caminaban de regreso al coche, padre e hija de la mano, el sol poniéndose detrás de ellos, sabían que habían ganado. No solo la batalla legal, no solo la lucha contra Verónica, sino la batalla más importante de todas, la batalla por mantenerse humanos, por mantenerse conectados, por mantenerse fieles a lo que realmente importa. Y eso, al final de cuentas, era la mayor victoria de todas. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo y Amanda haya tocado su corazón. Si se emocionaron con esta jornada de superación y redención, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más les marcó. Todos los días les traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana. Los esperamos en el próximo episodio.